favor, ¿quién me colabora? Sentencia 6367 de 1995. Dentro de un sistema jurídico que, como el nuestro, reconoce, aunque no con carácter absoluto, la autonomía de la voluntad privada, es lo normal que los particulares sometan los efectos de sus actos jurídicos a las cláusulas emanadas del mutuo acuerdo entre ellos, siempre que no contraríen disposiciones imperativas de la ley, comúnmente conocidas como de orden público. Listo, yo creo que con esta introducción quedó claro que el derecho, o por lo menos la legislación colombiana, le dan a los particulares toda la posibilidad de obligarse de la forma que quieran, a través de clausulados, a través de contratos. Pero la misma ley dice, yo lo dejo, pero hasta ciertos límites. Esos límites son los que a mí no me alteren el orden público. ¿Qué es el orden público? Las buenas costumbres, el orden económico, el orden social. Yo los controlo porque es que si les doy una anarquía total, es decir, hacer lo que ustedes quieran, hombre, se generarían injusticias. Esa es la verdad. Si yo le permito a usted que su voluntad sea absoluta, un Estado sin derecho, si yo tengo la potestad de ejercer cierta fuerza sobre usted, una violencia física, una violencia emocional, puedo generar que lo obligue a realizar el negocio jurídico que yo quiera, no el que le interese a los dos. Entonces, en eso tenemos que entender frente a la autonomía de la voluntad. Ahora bien, ¿qué alcance nos da o qué efectos trae esa violación al principio de la autonomía de la voluntad? Como dijimos, como se dijo la jurisprudencia, yo le permito a ustedes hacer lo que quieren siempre y cuando no contrarien disposiciones que la ley establece. Pues cuando hay una oposición a la ley, es decir, cuando se contraria a la ley, se genera la sanción mayor de un negocio jurídico, que es la nulidad del negocio jurídico. Eso es lo peor que le puede pasar a un negocio jurídico y a las personas que celebran un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque se ven afectadas sus necesidades, sus intenciones. Yo quería comprar, usted quería vender. Si el juez le anula el negocio jurídico, sus expectativas sobre su patrimonio, sobre sus derechos quedan anulados. Es decir, se busca con esta nulidad que lo que venía imperfecto salga de la órbita jurídica. Hasta tanto, pues se hagan las cosas correctamente. Y dice el artículo sexto del Código Civil. Vamos a mirar el artículo sexto del Código Civil. Lo tengo ahí, pero a mí me gusta siempre verificar lo que estoy diciendo. Artículo sexto en su inciso segundo dice lo siguiente. En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa provisión de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos. ¿Qué significa esto? Que una vez un acto sea declarado nulo, la sanción puede ser la que la misma ley establezca o la que los contratantes hayan establecido dentro del contrato. ¿Vale? Así las cosas, tienen que entender que la ley no está buscando reemplazar la autonomía de la voluntad de los contratantes. Solamente corrige aquellas imperfecciones en la voluntad, ya sea por desconocimiento de la ley o porque realmente quieren hacer o actuaron de mala fe. Entonces, en esas dos situaciones, el derecho, el Código Civil, la norma civil, corrige esos desaciertos. Y obviamente cuando los corrige, en algunos casos, busca que el negocio jurídico quede realmente enderezado como debía ser, o en otros casos dice, hombre, este error es tan grande que yo ya no lo puedo corregir
y de pronto me afecta también a otras personas. Entonces yo lo saco de la vida jurídica, yo lo anulo, yo lo desaparezco. No obstante, se pueden presentar situaciones en las cuales, y eso lo vamos a analizar más adelante, en las cuales, a pesar de que yo anulo un negocio jurídico, sigue generándose efectos. En esos casos, pues, como lo dice la norma, se generan sanciones. Sanciones las cuales buscan remediar esa nulidad. Ya sea porque uno de los dos, porque los dos actores o los dos extremos negociados participaron incorrectamente en el negocio jurídico, o porque solamente uno de ellos lo hizo. Entonces, el otro tiene el derecho a que le saneen ese vicio. Pero una cosa también es cierto, que a pesar de que se pueden celebrar ciertos negocios jurídicos, o más bien, se pueden celebrar todos los negocios jurídicos que no contrarían la ley también permite que ustedes como personas capaces y dentro de su voluntad, para que vean lo amplia que es la voluntad contractual, ustedes renuncien a ciertas prerrogativas que la misma ley le establece. Uno de los ejemplos es la renuncia a adelantar un requerimiento previo. Es decir, en materia civil, si usted incumple un negocio jurídico, se pide que el contratante cumplido requiera el incumplido para constituirlo en mora. No obstante, en el contrato se puede establecer esa renuncia a ese requerimiento. Es decir, el solo hecho de que la persona o el contratante incumpla ya da lugar al otro para que ejecute la acción de cumplimiento o las otras acciones o los otros compromisos que se puedan determinar entre los contratantes. ¿Por qué es válido esto? Pues porque es que solamente está dentro de las órbitas de los contratantes. Y si usted de manera voluntaria solicitó esa renuncia, pues el código, la norma civil no se la va a impedir. Solamente le dice, hombre, lo mejor que puede hacer es que usted antes, si usted es el contratante cumplido, para verificar ese incumplimiento, si usted quiere, requiéralo. Pero pues yo le doy la posibilidad de que ustedes dos renuncien a ese requerimiento. Por otra parte, otra de las situaciones que la ley civil determina es que por más voluntad contractual que usted tenga, por más capacidad de negociación que usted tenga, por más conocedor que usted sea del negocio jurídico, usted no puede derogar normas a través de convenios. Cuando las leyes son de orden público, son de orden social, son de orden económico, usted no las puede desconocer. Y si ustedes o las personas, los contratantes, incluyeron esa derogatoria o ese desconocimiento de la ley, ese clausulado se entiende por no escrito. Es decir, se entiende que nunca se pactó esa circunstancia. Ejemplo, la ley prohíbe el tráfico de estupefacientes. ¿Qué quiere decir esto? La ley impide que usted, como persona con capacidad, comercialice cualquier tipo de droga ilícita, cocaína, marihuana, hachís, todo eso lo que tenga en común. Usted va con una persona y dice, hombre, usted y yo estamos de acuerdo en que vamos a hacer un negocio y vamos a negociar drogas ilícitas. Pero como está prohibido por la ley, en nuestro contrato, como nuestro contrato es ley para las partes, entonces solamente nos obligamos en lo establecido en la ley, vamos a establecer una norma, un clausulado en donde diga que sin importar lo establecido en la norma general, cualquier requerimiento, cualquier incumplimiento por parte de alguno de los contratantes frente al incumplimiento
de la venta de sustancias alucinógenas prohibidas podrá ser ejecutada por vía judicial. A eso es lo que se refiere con la derogatoria normativa por convenios. Si una ley imperativa dice que no se puede hacer esto, ustedes por virtud del convenio, es decir, por virtud del contrato, no lo pueden eliminar. Dígame, José Julio, Juan José. Doctor, buenos días. Una pregunta. Dentro de este artículo 15 que menciona la renunciabilidad de los derechos, ¿cuáles son los derechos a los que la persona está excluido a no renunciar? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los derechos a los que no se puede renunciar dentro de un contrato? ¿Cuáles? Los que tengan que ver con el orden público, el orden económico y el orden social, todo lo que atente contra ellos. Son muy generales. ¿Sí? Ok, porque digamos, Ok, sí, diga. No, siga. Porque actualmente se están viendo muchas problemáticas en la industria de la música, donde artistas, cantantes firman un contrato y dentro de estos contratos hay renunciabilidad de los derechos. Le explico más. Un cantante que firme, por ejemplo, con alguna disquera, la disquera dentro de esos contratos incluye esta renunciabilidad de los derechos. Por ejemplo, cuando solamente en el contrato estipulan que el artista solamente va a ganar, por ejemplo, de las vistas que el video o que la canción genere por YouTube y no va a recibir ganancias de pronto por la venta de discos, por los conciertos, por propagandas, etcétera. Entonces, a eso voy, a esa renunciabilidad de los derechos, a cuáles son los a los que no se puede renunciar y a los que sí. No, eso sí, porque es que es una negociación. Ahí es una negociación. Usted tiene, a usted lo contratan para hacer música, ¿cierto? Entonces, su objetivo es hacer música. La forma en que le paguen por esa producción musical, esa producción artística, lo negocia por usted. Entonces le dicen, mire, nosotros le vamos a pagar es por lo que se pase por YouTube, pero no le vamos a pagar o no le vamos a reconocer lo que se haga por sonido digital. Entonces usted negocia. Un ejemplo en ese caso para traerlo para que lo entienda, es que usted no puede renunciar a la autoría. ¿Qué significa eso? Que usted no puede decir en el contrato es que usted desconoce la titularidad de la creación de esa obra artística. Es decir, que la disquera se apropie de esa creación como suya cuando no fue de la disquera, sino de un tercero. Entonces, es como si usted renunciara a su hijo. Usted no le pueden hacer renunciar a su hijo porque las obras de música son hijos suyos. Entonces, usted, acuérdese que en materia de derechos de autor, la autoría, si bien es cierto, otros se pueden lucrar por lo que usted escribió, no pueden desconocerle su autoría. Por eso es que cuando publican una canción, un ejemplo, Silvestre Dangond. Si Silvestre Dangond está cantando y cantando, dicen la canción de Silvestre Dangond, ¿sí? Ustedes cada vez que ven un video de Silvestre Dangond, en la parte inferior del nombre de la canción dice autores. Eso significa que le está reconociendo autoría. Él ya no puede cobrar por cada vez que Silvestre Dangond cante esa canción. ¿Sí? Es decir, Silvestre Dangond le dijo, hágame una canción y yo le pago por esa canción. Yo no le pago por las veces que yo la cante, pero sí le voy a reconocer que usted es el autor. En un contrato en donde yo le diga a usted, hágame una canción, yo no puedo renunciar a la autoría porque son normas de orden público. Usted no puede renunciar a ese hijo suyo que hizo. ¿Entendido? Sí, doctor, claro, ese era el punto en que yo estaba preguntando, a esa autoría, o sea, eso es un derecho al que no se podría entonces renunciar. Exacto, mire, Okay. Incluso así usted lo quiera renunciar, así usted lo firme diciendo voluntariamente, renuncio, la ley le dice, lo siento, pero usted así tenga la voluntad, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Es como cuando usted tiene un hijo y renuncia a un hijo. Usted no lo puede hacer.
¿Sí? No es que yo no le doy apellido, no importa, si usted no le da el apellido, si se demuestra que es hijo suyo, usted tiene que cumplir con las obligaciones como padre, así no lo reconozca, ¿entendido? En materia laboral pasa mucho esto. En materia laboral, ustedes ya que vieron derecho laboral, ya han visto laboral individual, acuérdese que les comentaron que los derechos laborales son irrenunciables. ¿Sí, ¿sí se acuerdan de eso? Sí, doctor. ¿Qué significa que aunque los derechos laborales son renunciables y por qué puedo traer a colación ese ejemplo aquí en materia? Porque inicialmente los contratos laborales eran contratos civiles de prestación de servicios. Es decir, no existía la legislación laboral, existía la legislación civil, entonces entendían que eran contratos civiles. Por eso también hay una discusión de que el derecho laboral hace parte del derecho civil, del derecho privado, pero ellos pues, se generaron una especialidad en ese sentido. Una persona necesitaba la prestación de un servicio frente a esto. Suscribían un contrato, sencillo. Pero acordémonos que en derecho laboral dice, si usted trabaja, si usted presta un servicio, si usted hace algo, tiene el derecho de recibir una compensación, ¿cierto? Ahora bien, ¿se imaginan ustedes colocando en una cláusula de un contrato laboral diciendo, el trabajador renunciará a su salario del mes si no viene a trabajar 2 días seguidos? Entonces, el empresario dirá, no, yo voy a colocar esa cláusula para que las personas me vayan a trabajar todo el mes. Y preciso fue una persona y no trabajó 2 días. O sea, por 2 días no va a dejar recibir el salario del mes. La ley prohíbe eso porque los derechos laborales son irrenunciables. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando se habla de renunciabilidad de derechos, supone que alguno de los dos extremos negociables tuvo mayor poder sobre el otro. En materia laboral, pues pasa eso. El trabajador tiene la parte más débil de la relación y el empresario, quien tiene la maquinaria, que tiene la plata, le hace firmar usted el contrato que quiera, por usted buscando su necesidad de trabajar. Entonces, ellos pueden establecer todas las cláusulas que quieren y usted lo puede firmar, pero si el juez advierte que esas normas son contrarias a derecho, las anula, no las tiene en cuenta. Otro ejemplo ya en materia civil, compraventa. El Código Civil prohíbe que usted venda su predio por debajo del precio del mercado, del justo precio. Es decir, una casa que vale 100 millones de pesos en el mercado de manera tradicional y que usted la venda por 10 millones o 20 millones. Cuando se celebra el negocio jurídico, usted puede celebrar esa cláusula. En la realidad vale 100 millones. Ojo con lo que voy a hacer. La realidad vale 100 millones, pero yo coloco que se la vendo y le transfiero efectivamente el dominio a usted por 10 millones o 20 millones de pesos. Y en otra cláusula dice, y usted renuncia a cualquier reclamación judicial futura respecto de la venta. Resulta que hay una figura jurídica que se llama la lesión enorme. ¿Qué significa esto? La lesión enorme respecto a los inmuebles significa que usted no puede vender por menos de la mitad del precio que vale su inmueble. Porque yo supongo que pasa algo ahí. O que usted está defraudando de acreedores, o que usted está por fuerza obligándolo a vender, o porque por ignorancia usted está vendiendo ese predio. Así usted diga en el contrato que usted renuncia a cualquier reclamación por cualquier situación del contrato, y si usted advierte que usted vendió o más adelante, una persona se le acerca y le dice, hombre, a usted lo engañaron, usted no tenía que vender así, usted puede demandar. Y si la persona le excepciona esa cláusula, el juez le va a decir, lo siento, señor, pero es que esas cláusulas son de orden público. Y así ustedes hayan revocado, derogado una norma, la norma superior
es la del código y yo la hago valer. Por eso es que les decía que las leyes convencionales, es decir, la ley que surge del convenio de las voluntades es de segundo orden, pero sigue siendo ley, porque esa ley convencional está supeditada a la ley positiva. ¿Clara esa situación? Sí, doctor. No se nos olvide el artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado, siempre la palabra legalmente, es una ley para los contratantes y solamente puede ser invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales. En este caso, el consentimiento mutuo, pues se necesita otra vez la voluntad contractual que a través de un convenio, una convención, pues dicen, hombre, usted y yo acordamos que íbamos a hacer un contrato de compraventa sobre un inmueble y firmamos el contrato, salió a la luz pública, usted es capaz, yo soy capaz, yo tengo la plata, usted tiene el inmueble, o sea, se dan todas las circunstancias para que ese contrato tenga efectos. Pero resulta que en algún momento alguno de los dos contratistas se arrepintió. Hombre, ¿sabe qué? Es que ya no me gustó esa casa, yo mejor invierto esa casa en una finca o en animales para sacar más plata. Rescindamos el contrato. Terminémoslo de mutuo acuerdo. Y si hay lugar, pues yo lo indemnizo. Entonces, yo lo invalido. Yo, hombre, ¿sabe qué? Bueno, está bien, yo tampoco quería como vender la casa y bueno, de mutuo acuerdo, hagamos un documento entre usted y yo, terminamos de mutuo acuerdo el contrato. Otro ejemplo, ustedes cuando estén celebrando el contrato de mandato, es decir, cuando ustedes empiecen a ejercer la profesión como abogados, consiguieron un cliente y el cliente les da poder. Pero ojo que el poder no es el contrato, el poder es la facultad para usted ejercer la disposición de derechos de la persona. Ustedes celebran un contrato de prestación de servicios profesionales como abogados. El contrato, la persona se obliga a darle poder y ustedes ejercer la representación judicial de esa persona. Digamos que tienen un proceso ejecutivo en donde hay un título valor ejecutable, vigente, todos los requisitos del título valor. Ustedes en el contrato señalan lo siguiente, que el mandante se obliga con el mandatario o con el abogado, si ustedes lo quieren decir así, a entregarle toda la documentación necesaria para adelantar el proceso judicial, como las letras o los títulos valores y los documentos que soporten esos títulos valores. Y el abogado se compromete que una vez tenga esos documentos, a presentar la demanda dentro de un plazo perentorio. Eso se pactó. Obviamente esa demanda tiene que ser presentada antes del término de caducidad de la acción judicial o del medio de control que corresponde. Ahora bien, por algunas circunstancias, ustedes como abogados tuvieron que cambiarse de ciudad, fueron nombrados como empleados públicos, se presentó alguna circunstancia y no pueden adelantar la demanda. Entonces le dicen a su mandante, señor Pepito, lo que pasa es que ahora voy a ser empleado público y yo como empleado público no puedo adelantar demandas contra el Estado. Entonces terminemos el contrato de mutuo acuerdo. Si la persona es consciente de esa circunstancia, pues bueno, doctor, hagamos un documento en donde usted me devuelve todos los papeles, me reintegra la plata que yo le di por ese proceso y terminamos el contrato. Firmamos y ya, mutuo acuerdo. Listo. Entonces, esa es la forma de invalidar o terminar un contrato de mutuo acuerdo. Siempre debe haber la voluntad de los dos. Pero hay ciertas voluntades que son expresas y otras son tácitas. Es decir, las expresas es cuando yo expreso directamente la terminación y tácitas cuando yo hago actos que dan a entender que yo ya no quiero seguir con el negocio jurídico. Ejemplo, cuando yo voy a un centro comercial, a una tienda donde venden zapatos, eso es un contrato de compra-venta y yo quiero comprar unos zapatos.
Resulta que fui, me medí los zapatos, me parecieron muy bonitos, me dijeron cuál era el precio, me pareció adecuado el precio. Y resultó que ahí ya está la voluntad contractual. Toca ejecutar esa voluntad contractual. Resulta que voy, el muchacho que me va a vender los zapatos, entra, me los empaca, todo eso. Y cuando dice, señor, son 100,000 pesos, yo empiezo, sí, señor, permítame un segundo. Y me doy una vuelta, voy a otro sitio, pues dentro del local voy a otro sitio, empiezo a mirar camisetas, empiezo a mirar chaquetas, empiezo a mirar balones, otras cosas, pero no entrego el dinero o la tarjeta. Y cuando yo muestro y cuando sin querer, o no sin querer, sino empiezo a salirme de la tienda. Y el muchacho que está en el oiga, señor, es que aquí está lo que quería comprar. Y yo hago caso omiso a ese llamado y me salgo de la tienda. Pese a que había una voluntad contractual y pese a que ya se había acordado el negocio, yo hice ciertas actuaciones que mostraron que ya no tenía interés en finalizar ese negocio. Entonces, ahí la voluntad contractual se rompe. Del contrato de arrendamiento. Yo suscribo un contrato de arrendamiento con una persona en donde se dice que me va a dar un inmueble en arrendamiento y yo voy a pagar una renta mensual. Se estableció que el día 1 de noviembre iniciaría el contrato de arrendamiento previa la entrega o el pago anticipado del contrato de arrendamiento. Es decir, para que yo me pueda ir a vivir al apartamento, tengo que pagar la renta previamente. Llegó el 1 de noviembre y yo no me aparecí con la plata, ni tampoco quise tomar posesión del inmueble. Llegó el 2, llegó el 3, llegó el 4 y llegó el 5 y pasó exactamente lo mismo. Ni pagué el arriendo, ni me tomé posesión. Eso me da a entender a mí que yo ya no quiero celebrar contrato. Entonces, se da por terminado ese contrato para que yo quede liberado de celebrar otro contrato con otra persona. Y en materia judicial, en causas legales, pues nosotros ya vimos cuando estábamos hablando de los errores. Si se presenta un error, un vicio en la voluntad, puede haber nacido el negocio jurídico, puede haber sido que generó efectos, pero esos efectos, si perjudican o afectan a uno de los dos extremos, pueden ser anulados o invalidados, pero no por las partes. No por las partes, porque aquí ya no hay un mutuo acuerdo, porque acordémonos que hay un defecto que venía en el negocio. Es decir, podría suponerse que alguno de los dos extremos negociales quiso actuar de mala fe o actuó de mala fe, y que ahora que se advierte esa mala fe o ese vicio, no quiera echar para atrás el negocio. Entonces yo le voy al juez y le digo, señor juez, sucedió esto, señor actuó de mala fe, él quería perjudicarme, o yo contraté con la persona que no era, o me vendió la cosa que no era, con las características que no era, por lo tanto solicito, termine ese negocio jurídico, invalídelo. Y se hacen las compensaciones. ¿Qué son las compensaciones? Si usted entregó dinero, tiene el derecho a que se lo reintegre. Y si usted recibió dinero, está obligado a devolver. Y eventualmente, eso es la compensación más simple, pero puede suceder también que se hayan generado algunos daños durante la realización de ese negocio jurídico. Entonces, la persona que alega el daño y demuestra el daño tiene derecho a que lo indemnicen. Es decir, que reciba una compensación por ese negocio jurídico fallido. ¿Entendido? ¿Vamos bien hasta ahí? En este caso, la ignorancia de la ley, que no sirve de excusa, no tiene cabida en este caso. En materia civil, el error de derecho no tiene cabida. El error de derecho no tiene cabida. La ignorancia de la ley no lo excusa a usted.
puede invalidar el negocio jurídico y con las consecuencias. Pero ahora bien, si usted ignoraba también la ley y generó efectos, es decir, si usted se comprometió a hacer algo y logró y lo puede ejecutar, después no puede alegar la ignorancia para no obligarse a cumplir con lo que pactó, ¿vale? Listo, doctor. ¿Quién? Creo que Lina iba a decir algo, iba a preguntar algo. No, profe. ¿No? Bueno. Como segundo principio que tenemos en materia contractual está el consensualismo o la consensualidad. ¿Qué significa esta situación? Yo les he dicho que la regla general es que los contratos son consensuales, es decir, que solamente se requiera de la voluntad de los extremos negociales para que se logre el negocio jurídico. A contrario sensu de la consensualidad están las formalidades. Es decir, excepcionalmente, hay ciertos negocios jurídicos o ciertas actuaciones contractuales que necesitan un formalismo, pero esos formalismos son los establecidos por la ley o por los mismos contratantes. Pregunta. A ver a quién pregunto. Aquí que está de primero en la cara. Carolina García. Carolina, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Carolina, diga. ¿Es obligatorio que el contrato de arrendamiento esté por escrito o puede ser verbal? Digo que no es obligatorio que esté escrito. Exacto. Lo que pasa es que nosotros manejamos el contrato de arrendamiento de manera escrita, pero para efectos probatorios. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil probar lo que usted dijo, lo que usted oyó, lo que yo dije, lo que usted oyó, a diferencia de si está consignado en un documento. Entonces tienen que entender que solamente en las normas, en las situaciones en que la ley determina los requisitos del negocio jurídico, estos son de obligatorio cumplimiento. En tal caso, prima el consensualismo. Es lo mismo que yo les decía o les preguntaba alguna vez. En un contrato de arrendamiento es obligatorio que el notario firme ese contrato de arrendamiento para que sea válido. Sigamos aquí con Ana Esther San Benítez. Ana Esther. Ana Esther. Hola, aquí estoy, doctor. Hola. ¿Es obligatorio en un contrato de arrendamiento que el notario firme para que ese contrato sea válido entre los extremos negociales? No, doctor, no es. Lo tenemos no ya es. clarísimo, ¿cierto? Sí, eso es solo por maña. Pues digamos que utilicemos otras palabras, ya estamos en séptimo semestre. Pues sí, efectivamente es por la palabra que usted dijo, pero lo que pasa es que el notario, lo que buscan las personas que celebran con que vaya uno notario, es que dar certeza de que la persona que está firmando sea quien dice ser. ¿Sí? Entonces lo que nos quiere dar es una seguridad, pero en ninguna parte dice que el contrato de arrendamiento tiene que ir suscrito o avalado por un notario, tener la firma autenticada de las personas. A contrario sensu, pasa en los contratos de compraventa de inmueble, en donde, si bien es cierto, el consensualismo es el que vale, se existen ciertas formalidades. Entonces, en la compraventa de inmueble, si usted pactó el precio y la cosa, la ley le exige a usted que vaya a la oficina, que lea ese documento privado, porque es un documento en donde ni siquiera tienen que haber testigos. Ustedes lo pueden suscribir en una hoja de papel, en una hoja de cuaderno, en un cuadro de papel higiénico, en una hoja de un árbol. Si cumple los requisitos, es un contrato, pero adicionalmente ese documento privado tiene
tienen que llevarlo a la oficina, al notario, para que él ahí sí saque una escritura pública. Y además que esa escritura pública lo lleve a la oficina de registro de instrumentos públicos. Solamente en ese momento el contrato de compraventa tiene eficacia. Es decir, se da la tradición de la cosa. ¿Qué pasa en esta situación? Que si ustedes no cumplen esos formalismos que la ley existe, el negocio queda declarado nulo y es necesario volver a realizar el negocio jurídico con cumpliendo esos requisitos para que tenga efectos legales. ¿Vale? Ahora bien, volvamos al contrato de arrendamiento. Sigamos con Luz Mabel Arcia. Luz Mabel, si usted y yo celebramos un contrato de arrendamiento, más bien usted me va a arrendar una casa. Luz Mabel. No está. Muy bien, se nos fue Luz Mabel de la clase. Vamos con Elizabeth Tirado. Elizabeth. Tampoco. Aquí estoy. Ok, Elizabeth. Pilas. ¿Me escucha? O que le voy a preguntar. Usted tiene una casa y usted me va a arrendar esa casa. Para arrendar esa casa vamos a firmar un documento, simplemente, en donde se establecen las condiciones de los pagos de la renta, el tiempo que va a durar el contrato de arrendamiento, qué es lo que se va a arrendar, o sea, los requisitos naturales, los elementos naturales, elementos esenciales del contrato de arrendamiento. Pero resulta que usted me dice, Daniel, como usted no tiene fiador y usted no me ha conseguido fiador, yo le arriendo la casa si usted me trae una póliza que asegure los pagos de las rentas y queda consignado en el contrato. Yo le digo, bueno, listo, colóquelo ahí, firmemos y déjeme pasar a vivir a la casa mientras compro la póliza. Si pasados un mes yo no le entrego la póliza, yo puedo exigir que ese contrato siga durante el plazo que lo convinimos, o sea, un año. Recordamos que el contrato de arrendamiento iba a ser por un año. Si yo no firmo la póliza, o sea, yo no le entrego la póliza, ¿podría ese contrato ser invalidado? ¿Qué piensa? O sea, a ver, usted tiene la casa. Usted tiene la casa, yo voy a tomar en arriendo su casa. Usted me exige en el contrato de arrendamiento que yo tengo que suscribir una póliza para poder vivir en esa casa. Llegamos a un acuerdo de un año del contrato. Si yo me paso a vivir a su casa, pero no he suscrito la póliza, el negocio podría ser invalidado. sí. ¿Por qué? Sí, podría ser invalidado porque una condición del contrato era la póliza, ¿no? Exactamente, porque hubo un acuerdo convencional. Lo que pasa es que en estos casos se da, y eso lo vamos a mirar cuando lleguemos a las nulidades relativas y las absolutas, pues se daría una nulidad relativa que en esos casos podría, por la falta de unos requisitos, ser subsanada. ¿Vale? Entonces, en ese caso, pues es más fácil llegar y llega y usted cumple con la condición y queda subsanada esa falencia del negocio jurídico. Usted queda tranquila, yo sigo viviendo en el inmueble y en el caso de que incumpla con una de las rentas, pues hago exigible esa póliza.
Dentro del consensualismo, como les estaba, señor Andrés, ¿qué sucede, Andrés? Bueno, Dígame, no doctor. que usted iba a hablar y no lo dejé hablar. Yo iba a decir sobre que si en el contrato sí podía llegar a la terminación del contrato, pero que también se podía sanar porque era una nulidad relativa. Así. Ya usted dijo. Bueno. ¿Qué dijo? Ahora, señor. ¿Qué dijo el compañero que no le entendí? Mauricio, otra vez repítale a Juan lo que usted acaba de decir. Yo iba a decir que en cuanto a lo que respondió la compañera, que el contrato sí habría un caso de terminación de contrato por el incumplimiento que se estaba dando, pero también podía subsanarlo porque había una nulidad relativa, pero como el profesor ya dijo eso, yo no iba a hablar más. Ok, vale. Ahora bien, cuando nosotros hablábamos del consensualismo, acuérdese que solamente es que exista esa intención de realizar el negocio jurídico. Entonces, el consensualismo nos da a entender que la norma civil nos permite una libertad de forma del negocio jurídico. ¿Qué significa esto? Que yo le puedo dar los matices que quiera al negocio jurídico, siempre y cuando estos no contrarien el orden público, las buenas costumbres, el orden económico y social. También puede adoptarse el negocio de la forma que usted quiere, si lo quiere hacer por escrito, si lo quiere hacer verbal, si lo quiere hacer por correo electrónico, si lo quiere hacer virtual. Eso permite el consensualismo, la libertad de forma del negocio jurídico, con excepciones en las normas que establece que debe ser de cierta manera. Es el caso de la promesa de compraventa. En la promesa de compraventa, la norma señala que tiene que estar por escrito y tiene que llevar ciertas condiciones para que cumplan. Eso es como el contrato de la oferta. El contrato de la oferta es aquel en donde yo tengo una característica especial, que soy el que oferta. Esa característica es que yo soy un comerciante. Entonces, si usted es comerciante y oferta sus productos al público, esa oferta de productos tiene que tener unas condiciones como el nombre del producto, el peso del producto, el valor del producto y el valor de gramaje del producto para que tenga validez en negocio jurídico. Eso es en materia de protección a los consumidores. Pero eso es un contrato de compraventa. Ustedes no tienen que pensarse que el que compraventa solamente es en inmueble. Ustedes todos los días cuando van y toman una gaseosa es un contrato de compraventa. Se pacta la cosa, se pacta el precio, ustedes pagan la cosa y ustedes reciben esa cosa para que le transfieren la propiedad a ustedes, ¿vale? Lo importante frente a la libertad de forma es que esa libertad de forma se pueda exteriorizar, es decir, que sea evidente, no que sea tapada. Por eso es que en los contratos en la promesa de compraventa de inmueble tiene ciertos requisitos la promesa de compraventa, que tiene que identificarse el precio, la cosa, que tiene que decirse el precio, que tiene que identificarse los extremos negociales, las características de los extremos negociales para que tenga validez. Una situación es que ese consentimiento, ese consensualismo tiene que ser perceptible. ¿Qué significa eso? Que pues que llegue a la persona hacia la que van dirigida, que esta persona la capte realmente qué es lo que usted quiere. No vale que yo haga un documento, un contrato, lo llene con todas las condiciones, con todas las características, lo selle y se lo entregue al otro extremo. Dice, no, pues que ahí hay un contrato. Pero es que el otra persona, el otro extremo negocial, no conoció las condiciones del contrato. Por lo tanto, el consensualismo está viciado. Básicamente eso es lo que nosotros estamos entendiendo del consensualismo o lo que explica el consensualismo. Es la posibilidad que usted pueda realizar el negocio jurídico, utilizar todas las formas del negocio jurídico que más se acomoden a sus necesidades.
y siempre y cuando la otra persona consienta o perciba esa intención que usted está expresando. Y como les decía, en oposición al consensualismo está el formalismo, en donde lo que se busca es darle certeza a ciertos negocios jurídicos por su importancia social y su importancia económica. Entonces, los contratos de servicios públicos tienen que estar por escrito, el contrato de compra, la promesa de compraventa tiene que estar por escrito, la venta del inmueble tiene que elevarse de escritura pública. Entonces, todo eso es lo que tenga que tener un formalismo, es porque la misma ley lo explica. En los otros casos es a libertad de los extremos negociables. Y bueno, digamos que para resumir esa diapositiva que les tengo ahí en pantalla, como les decía, el documento en donde ustedes plasman su voluntad, porque es que eso es lo que es el contrato, un documento que dice, que exterioriza la voluntad que ustedes tenían. Quiero comprar una casa, quiero donar, quiero arrendar, quiero poner en comodato. Todas esas intenciones sirven es para, como documento probatorio, como prueba, para que eventualmente en un conflicto que se presente con su otro extremo negocial, ustedes logren demostrar cuál era la intención de los extremos negociales para o hacer efectivo el contrato o para que ustedes los resarzan en caso de un incumplimiento o a una afectación en su deseo o en su, en su deseo de haber contratado. Entonces, en primera instancia, todas las voluntades contractuales son libres, ¿cierto? Usted es libre de celebrar lo que quiera. No obstante, hay ciertas voluntades que tienen unos formalismos y en esas voluntades tenemos que cumplirlas. Y hay otras voluntades solemnes que significan que exigen una solemnidad, que exigen un formalismo para que el negocio jurídico tenga sus efectos. Ay, ¿yo qué hice aquí, muchachos? Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que un negocio jurídico es consensual cuando la misma ley permite que con solamente la expresión oral de la voluntad se cree esa voluntad contractual. ¿Sí? Y el negocio jurídico es formal cuando, formal o solemne, cuando la misma ley exige que se deban cumplir ciertas condiciones o formalismos para que se exteriorice. Generalmente, ese formalismo es que el documento sea por escrito. De resto, pues, la regla es que es el consensual. ¿Y por qué se hace esto? Por practicidad. Imagínense ustedes, a ver, se las voy a poner aquí. A ver, Linda Michelle. ¿Está ahí? Linda Michelle. Imagínense que usted fuera una empresaria que vendiera frutas. Ujú. ¿Se imagina donde la norma se estableciera un formalismo para la venta de frutas, como que en la venta de frutas tendría que elevarse a escritura pública? ¿Qué consecuencias traería ese establecimiento de ese formalismo en la venta de un bien mueble? O sea, ¿qué consecuencias? Sí, ¿qué consecuencias? Diga, usted es la empresaria, usted me va a vender frutas. Y la norma dice, para vender frutas es necesario elevar la venta a escritura pública. ¿Qué consecuencias traería eso? Bueno, o sea,
sería un poco más complicado a la hora de, porque eso es como tan, Imagínese. Dígame, Andrés Barrera. Pues efectivamente, como lo dijo, dígame, Andrés. Se dice que la pregunta es que si para comprar fruta se necesita No. Yo pregunté, ¿qué pasaría si la ley exigiera elevar a escritura pública la venta de frutas? Y nuestra compañera Linda nos dice, hombre, pues es que la venta de frutas se complicaría si los vendemos así, y es cierto. Imagínese si la ley dijera por la venta de frutas. Entonces, para vender usted una manzana tendría que ir, primero, suscribir un documento donde dice yo le vendo a Daniel una fruta. Segundo, ese documento llevarlo a notario. Tercero, ese escritura pública registrarla en un folio especial. ¿Usted estaría interesado en comprar una manzana en esas condiciones? No, doctor, ya que como es algo fungible, algo que va Ajá. a crecer con el primer uso que se haga de ello, entonces yo diría que, ¿por qué va a tener unos registros de eso? Exacto. Si ya No es que pase, les estoy poniendo un ejemplo para que entiendan por qué la norma general es el consensualismo y la excepción es el formalismo, ¿sí? Porque es que si yo coloco formalismos, entonces impido el tráfico normal económico de las cosas. Entonces, me haría lo mismo comprar una manzana a comprar 100 manzanas, porque me tocaría entonces ir a escritura pública, luego registrar. Entonces, la ley dice, no, yo solamente para aquellos casos en donde veo que sea necesario el formalismo, voy a exigir el formalismo. En los demás casos, la regla es el consensualismo. Si usted quiere ir a subirse en un bus, simplemente tiene que pagar y el señor manifestar el deseo de llevarlo. Eso es consensualismo. Si yo voy a un almacén Éxito, veo una promoción de cerveza, de gaseosa, de vino, de trago, yo no tengo que conocer al dueño del almacén Éxito, simplemente cojo ese producto, lo llevo a la casa, yo no tengo que interactuar ni siquiera con el cajero. El señor me dice, son 5,000 pesos, yo entrego 5,000 pesos, eso es consensualismo. Frente a lo otro es formalismo, pero porque son situaciones sociales que yo necesito reglamentar. Ejemplo, la venta de un inmueble, la venta de un carro, la venta de una aeronave, la venta de una moto. ¿Por qué? Porque a pesar de que son bienes muebles, en algunos casos y en el otro caso inmuebles, socialmente me puede generar una afectación si yo no sé quién es el verdadero propietario o quién tiene el dominio de esas cosas. ¿Vale? ¿Entendimos la diferencia entre consensualismo y formalismo? Sí, doctor. Vale. Artículo 1502, numeral segundo, por favor, ¿quién me ayuda? Vamos, chicos. Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Bien, el artículo 1502 confirma lo que les estoy diciendo, la regla es lo consensualismo, la excepción es el formalismo. Vámonos con el artículo 1618. El artículo 1618 establece: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. ¿Qué significa eso? ¿Qué dan a entender usted? ¿Qué entienden por eso, Juan? Eso es lo mismo que cuando uno entiende o le da la interpretación a lo que el legislador estipula en cada artículo, en cada ley.
Es decir, No. que más allá de lo establecido es al momento de su acto, de No, su no. ejecución. No, está confundido un poquito porque usted se metió ya en la materia judicial y estamos solamente en la intención de los extremos negociables. Dice, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estar a ella más que a lo literal de las palabras. ¿Qué significa eso? Más que a lo literal de las palabras. Doctor, Pues que estaba muchas hablando- veces, Adelante, profesor. no, pues que muchas veces al suscribir los contratos, pues si se atiende a esa formalidad, puede que las partes entonces incurran en errores o en vacíos, entonces o sea, no es clara la intención de los contratantes, entonces debe preferirse la intención sobre lo que se estipuló en los contratos. Exacto, eso es básicamente. Muchas veces nosotros cometemos los errores y sobre todo actualmente se está dando mucho eso. Cuando nosotros queremos hacer un contrato, entonces como ya tenemos el computador, lo bajamos de internet la minuta, entonces yo quiero vender una casa, pero por un error yo coloqué no contrato de compra-venta, sino contrato de arrendamiento. Entonces muchas personas pelean, no, es que aquí dice es contrato de arrendamiento, no, pero yo lo que quiero es vender, no arrendar. Yo a veces molesto o digo lo siguiente para que me entiendan. Es más importante el apellido que el nombre, porque todos se llaman Juanes, pero no todos se llaman Juanes tal. Entonces, yo tengo que precisar es el contenido, la intención real. Quiero saber cuál era la parte más subjetiva de los contratantes. Es posible que por un error, como lo dijeron su compañero, yo consigne equivocadamente una cláusula y que esa cláusula sea contraria a las demás cláusulas. Entonces yo tengo que mirar todo el clausulado, advertir cuál era la intención real y estarme a esa intención real más a lo que dice el documento por escrito, ¿vale? Artículo 1640, ¿quién me ayuda? Artículo 1640. Les voy a El enseñar. artículo 1640 establece un ejemplo a dicha manifestación. El poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor no le faculta por sí solo para recibir el pago de la deuda. ¿Qué significa eso? Explíqueme en palabras castellanas. Hay cuenta que yo no soy abogado. Explíqueme eso. Vamos, Juan. Estoy tratando de entenderlo, estoy leyéndolo nuevamente, doctor. Bueno, no solamente Juan, porque cualquier otro. Edinson. ¿Sí está Edinson por ahí? Luisa Fernanda Bravo. Ángela Cordero. Ángela, usted que tiene una deuda conmigo. ¿Qué quiere decir ese artículo 1640? ¿Ninguno? Muchachos, lean ese 1640 con el 1618, a ver qué entienden. Ángela la 1, Ángela las 2. Ángela va a quedar en deuda para el día del parcial conmigo. Sergio Luis Escobar. Sí, señor, presente. A ver, Sergio, ¿qué significa ese 1640? ¿Qué quiere entenderse eso? Básicamente lo que dice es que, o sea, para que ¿cómo le digo? O sea, se necesita prácticamente ceder ese derecho para que, o sea, se pueda recibir ese pago. Pues si no se concede ese derecho, pues cómo lo va a hacer efectivo, ¿no? O sea, tiene que haber necesariamente una cesión. Más o menos es eso. Significa que yo como abogado, si no establezco en mi contrato o en mi mandato que yo tengo la facultad para recibir ese dinero o esa prestación, yo
¿Sí? No lo puedo ejecutar esa función. Pero, mejor dicho, yo tengo que expresar con claridad lo que tiene que contenerse en el contrato o en el negocio jurídico. ¿Sí? Pero el hecho de que yo algunas veces no contenga esa información en el contrato no significa que el documento sea inválido. Simplemente que quedó ese vacío que los mismos contratantes pueden llenar. Entonces, si en el contrato de mandato no queda establecido que yo no puedo recibir, no significa que no era la intención, significa que quedó por ese vacío. Pero hay otras circunstancias en donde yo como abogado quedo totalmente anulado a esa posibilidad de recibir los créditos que son a favor de mi cliente. Entonces, en ese caso, cuando hay una falencia, pues solamente toca ir a preguntarle a quien me dio el mandato. Oiga, señor mandante, cuando usted suscribió el contrato con esa persona, ¿usted tenía la intención de que él recibiera los dineros que le adeudaban? Sí, señor juez, lo que pasa es que yo no quería saber nada de ese señor, yo no quería encontrármelo, yo no quería saber nada, solamente que el abogado me entregara, así, el abogado me entregara lo que pudiera ejecutarle al señor. Ah, bueno, entonces en el contrato del mandato, la intención en sí era que el abogado sí tuviera esas facultades de recibir. Por eso, muchachos, tengan cuidado cuando ustedes sean abogados, en todos los casos, en todos, absolutamente los casos, excepto cuando ustedes sean empleados públicos, porque también pueden ejercer el derecho ahí, ante los estrados. Siempre metan dentro del contrato, dentro del poder, la facultad de recibir sumas de dinero. ¿Por qué? Porque si no ustedes ganan el pleito, no le entregan la plata a ustedes, el cliente se lleva la plata y ustedes se quedaron sin con qué cobrarse por su trabajo. ¿Entendido? Bueno, chicos, ¿qué les parece si dejamos hasta ahí? ¿Vale? ¿Podría regresar a la diapositiva, por favor? Estas diapositivas están en Canva. Si ustedes las quieren descargar, las pueden descargar cuando quieran. Ese documento, ustedes las pueden descargar cuando quieran o consultar cuando quieran. ¿Vale? Bueno, chicos, como les digo, me excuso. Listo, profe. Gracias. Chicos, me excuso con ustedes por la situación de la auditoría que nos van a dar. Entonces, pues eventualmente, si